Debes haber recibido consultas sobre la situación en la que se encuentran las actividades de tu cliente cuando algunos reglamentos que les resultan aplicables son derogados y reemplazados por nuevos reglamentos. De entrada, existe un debate sobre si debe respetarse el régimen de derechos adquiridos o si, por el contrario, debe prevalecer el régimen de hechos cumplidos que implica una aplicación inmediata de la norma. La incertidumbre se centra en la preponderancia de uno u otro régimen. Sin embargo, si observamos que este debate se realiza entre dos regímenes relacionados con hechos y derechos, podremos darnos cuenta que no hay ninguna necesidad de escoger un régimen en perjuicio del otro. No existe la necesidad de un enfoque excluyente porque en la dinámica del ordenamiento jurídico, los hechos y derechos son coexistentes y complementarios. Por ejemplo, existe una ley que regula la manera en la que debe ser formado un contrato de concesión. Un artículo de esta ley establece que estos contratos tienen un plazo máximo de 20 años. Ahí tienes un límite. No podría acordarse un contrato de un plazo mayor, al menos no sin que se genere una consecuencia negativa. Con estas reglas, acuerdas y celebras un contrato de concesión, el cual establece un conjunto de derechos y obligaciones. El principal derecho es aquel que te permite realizar una actividad exclusiva de concesionarios. Ahora tienes que darte cuenta que este derecho es una potencialidad, es la posibilidad de realizar una actividad. Por tal razón, cuando inicie las actividades estarás en otra situación, a la que podríamos identificar como el ejercicio del derecho. Así queda clara una doble situación. La celebración del contrato permitió que se genere el derecho a realizar una actividad, y las actividades realizadas a partir de este contrato suponen la materialización del derecho adquirido. Es decir, pasamos de la potencialidad a la acción. Entonces, imaginemos que en el año 4 de tus actividades se deroga la ley que permitió formar tu contrato de concesión, siendo reemplazada por otra. Y por ejemplo, se establece un artículo que reduce el plazo de los contratos de concesión a 10 años. La pregunta es, ¿cambia en algo tu situación? Para analizar este escenario, solo debes tener en cuenta que la nueva ley regula los procesos de formación de contratos. Por tal razón, aplica a aquellas situaciones en las cuales se formen nuevos contratos. Y por ello que no te afecta, porque no tendrías ningún contrato por formar. Tu contrato ya fue celebrado. Traslademos este análisis al debate planteado inicialmente. Desde una perspectiva de derechos adquiridos, no se afecta a tu contrato porque este fue celebrado de manera anterior a la ley. Y desde una perspectiva de hechos cumplidos, la ley se aplica de manera inmediata debido a que todos aquellos hechos dirigidos a formar nuevos contratos de concesión deberán respetar las reglas previstas en la nueva ley. Ahora bien, sabemos que el ejercicio de las actividades de un concesionario no es libre, existen siempre una serie de reglamentos aplicables. Estos reglamentos, desde el escenario que hemos planteado en nuestro ejemplo, se aplican a las actividades vinculadas con el ejercicio del derecho, y este ejercicio es algo que realizarás día a día hasta que se cumplan los 20 años de plazo del contrato. Entonces, imaginemos que el mismo año 4 se deroga el reglamento aplicable a las actividades y entra en vigencia uno nuevo. Para analizar esta situación, debes tener en cuenta que las actividades son distintas cada día, y como tales deben ser analizadas de manera independiente. Es decir, el escenario es el siguiente. Aquellas actividades realizadas de manera previa al nuevo reglamento deben ser valoradas en base al reglamento anterior, pero las nuevas actividades realizadas en adelante deben ser valoradas en base al nuevo reglamento. Otra vez, el reglamento resulta aplicable de manera inmediata debido a que existirán nuevos hechos, nuevas actividades que serán realizadas de manera posterior al inicio de la vigencia del nuevo reglamento. Y las actividades anteriores deberán ser valoradas en función del reglamento anterior. Cada reglamento tuvo su propio ámbito de aplicación. En resumen, para entender el proceso de aplicación de nuevas leyes o reglamentos, es imprescindible que identifiques qué tipo de actividad regula la ley o el reglamento que estás analizando. En nuestro primer ejemplo, la ley reguló aquellos procesos de formación de contratos de concesión. Por eso no resultaba aplicable a tus actividades, porque se tuvo un solo momento de formación de contrato y fue realizado antes de la creación de la nueva ley. Sin embargo, en el segundo ejemplo, el resultado parece no ser el mismo, pero en realidad sigue el mismo criterio. Solo hay que darse cuenta que el reglamento se aplica a otro escenario, es decir, a las actividades realizadas día a día. Como podemos ver, no existe ninguna disyuntiva entre derechos adquiridos o hechos cumplidos. Solo debes tener en cuenta qué tipo de actividad está regulando la ley o el reglamento que analizas. No puede existir una disyuntiva entre derechos y hechos, porque estos no son elementos excluyentes. El ordenamiento jurídico es un sistema de comportamientos que son creados, algunos vistos bajo la figura de derechos, pero que suponen un escenario de potencialidades, y el ejercicio de estas potencialidades son una serie de hechos
que hace real a la estructura del ordenamiento. Esta es la clave para entender la dinámica del ordenamiento jurídico, entender que es una continua secuencia de potencialidades y materialización de estas potencialidades, es decir, comportamientos esperados y comportamientos reales.